Bien, entonces ya estamos grabando ahí. Bien, entonces, para esta clase vamos a recordar entonces las propiedades de los sonidos. De manera cualitativa definimos 4 propiedades: el tono, la intensidad o el volumen, el timbre y la duración. Cada una de estas propiedades se corresponde con aspectos físicos o matemáticos de las señales con las que estamos trabajando. Nuevamente, el tono corresponde a la frecuencia fundamental, ¿sí? Ahorita vamos a ver más claramente qué es esto de frecuencia fundamental. La intensidad corresponde a la amplitud, ¿sí? El timbre corresponde al espectro y la duración corresponde a la manera en que la amplitud cambia a lo largo del tiempo. Es decir, a partir de un cierto momento el sonido se vuelve perceptible para nosotros. Ahí decimos que comienza el sonido, ¿sí? Luego va transcurriendo el sonido hasta que llega un momento en que su amplitud ya no es perceptible, se apaga, digamos. Y ahí dejamos de percibirlo y el intervalo de tiempo entre esos dos puntos sería la duración del sonido, ¿sí? Ahora, lo que hemos hecho hasta el momento es buscar maneras, modelos matemáticos que nos permitan manipular estas propiedades de los sonidos, ¿sí? Hemos podido manipular la frecuencia fundamental de un sonido ya de varias maneras. Por ejemplo, pues hemos podido implementar un oscilador al que le ponemos la frecuencia con la que queremos que oscile. Es un oscilador muy simple, es una oscilación senoidal, pero podemos manipular su frecuencia y por lo tanto el tono del sonido resultante. Tenemos amplificadores que nos permiten manipular la amplitud de un sonido y hacer que se escuche más fuerte, más quedito, ¿sí? Entonces también esa propiedad la podemos manipular fácilmente. Podemos controlar la duración de un sonido a través de envolventes, ¿sí? Al principio, pues los sonidos que hacíamos estaban ahí constantemente sonando, ¿no? Pi. Podíamos manipular su amplitud, pero mientras nosotros no interactuáramos con la interfaz del software, el sonido se mantenía en la misma amplitud, ¿sí? Entonces, en realidad no teníamos un control de la duración, ¿sí? Pero ya al implementar modulación, sobre todo amplificadores con capacidad de modulación de la ganancia y funciones envolventes que nos permitan describir cómo se comporta la ganancia de un amplificador a lo largo del tiempo, pues entonces con esto nosotros ya podemos controlar la duración de un sonido y en qué instante ocurre y cuánto va a durar, ¿no? Además de que obviamente pues, controlamos la curva de amplitud, ¿no? O sea, lo que es la envolvente, para que el sonido, no sé, pueda comenzar abruptamente y terminar poco a poco, o ir comenzando y subir de volumen gradualmente, permanecer así un tiempo, etcétera, ¿no? Sin embargo, no hemos hablado mucho de la propiedad del timbre, ¿sí? Ha habido poco que hemos hecho para controlar el timbre, y la verdad es que es la propiedad más interesante y más complicada de controlar, ¿sí? Y al igual que todas las otras propiedades, es una propiedad que puede ir variando a lo largo del tiempo, es decir, las características del timbre se pueden ir modulando para obtener sonidos más interesantes y sobre todo que podamos eventualmente sintetizar sonidos que se aproximan más a sonidos reales, ¿no? Tratar de sintetizar sonidos con un mayor grado de realismo. Entonces, bueno, vamos a empezar en esta práctica a hablar sobre el espectro, a empezar a ver algunas técnicas para manipular las señales y poder controlar el espectro hasta un cierto punto. Y la verdad es que muchas de las técnicas de síntesis que vamos a ver ya en la parte avanzada del curso están orientadas completamente a manipular el espectro de diferentes formas, ¿no? Se han inventado muchas técnicas de síntesis
para manipular el espectro de los sonidos, ¿sí? O sea, a fin de cuentas, el timbre. Entonces, bien, vamos a hablar un poquito de esto del espectro, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una señal, ¿sí? Una señal periódica. Entonces, vamos a suponer que el periodo de la señal es esto, donde estoy poniendo las marcas, ¿sí? Esta distancia es el periodo de la señal, ¿sí? De aquí a acá es un periodo. Y por supuesto, conociendo el periodo, podemos estimar la frecuencia, ¿sí? Si sabemos cuántos de estos periodos caben en un segundo, pues es la frecuencia de la señal, el número de periodos por segundo, ¿sí? Entonces, bien, no nos vamos a preocupar ahorita demasiado, pero por la frecuencia o por el periodo, pero la relación es muy directa, ¿no? Y ya todo el mundo debería conocerla, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una señal periódica, ¿sí? La señal más sencilla que podemos tener es una señal senoidal, ¿sí? O cosenoidal, o sea, sinusoidal, con forma de una señal senoidal. Digo, no me queda perfecta, pero se dan una idea de cómo está. Eso es una señal sinusoidal, periódica, como la que ya podemos generar a través de nuestro oscilador, ¿sí? Con una cierta frecuencia o equivalentemente con un cierto periodo. Sin embargo, no es la única forma que podemos tener de una señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en otro tipo de señales que sean periódicas con el mismo periodo, o sea, simplemente que tenga una forma y esa forma tenga esta duración y se repita una y otra vez, pues podemos pensar en otras, ¿no? Ustedes, la mayoría son ingenieros electrónicos, otros son biomédicos, pero seguro la mayoría de ustedes se han topado o han tenido que utilizar un generador de funciones ahí en el laboratorio, ¿no? Entonces, en el generador de funciones ustedes pueden generar diferentes tipos de onda. Por ejemplo, otro tipo de onda clásico es, lo voy a encimar aquí, pero para que se vean, es la onda triangular, ¿sí? Una onda triangular, me voy a basar en la senoidal que ya tengo aquí, para tener las mismas crestas y los mismos valles, y se ve así más o menos, ¿no? Pues es muy parecida a la senoidal, nada más que en vez de ser una curva así suave, pues son básicamente una recta que sube y luego una recta que baja, una recta que sube, una recta que baja, etcétera, ¿no? Esta es una señal triangular, ¿sí? Entonces la señal roja es una sinusoidal, ¿sí? La señal verde es una triangular. ¿Y qué otra señal de este tipo recuerdan que se puede generar con un generador de señales? ¿Si han jugado con algún fierro de esos? Diente de sierra. Diente de sierra, correcto. Cuadrada, alguien mencionó cuadrada. Perfecto también. Voy a dibujar una diente de sierra, ¿sí? Esta sí la voy a desfasar. Déjenme pintar más clarito dónde están mis periodos. Vamos a pintar una diente de sierra, la voy a poner de color azul. Y bueno, es una señal que es una rampa como la triangular, pero déjenme agarrar bien la pendiente. Pero nada más de bajada o nada más de subida, tiene a diferencia de la triangular, también está hecha por segmentos de recta, pero tiene una bajada con una cierta pendiente y luego la subida es abrupta, ¿no? Idealmente, pues es inmediata, ¿no? Es discontinua la señal, pero vamos a ver que en la realidad no podemos generar señales discontinuas. Entonces, esta sería una diente de sierra, ¿no?
con el mismo periodo que las otras. Diente de sierra. ¿Sí? Alguien mencionó una cuadrada. No sé si el color amarillo se vea bien aquí, pero vamos a hacer una cuadrada también. ¿Sí? Una cuadrada, pues, básicamente, la mitad del periodo está arriba, digamos, vale, por decirlo, 1, pensando que el rango dinámico de las señales de menos 1 a más 1, la mitad del tiempo está arriba y la otra mitad del tiempo está abajo. ¿Sí? Luego otra vez otro periodo, la mitad del tiempo está arriba y la otra mitad del periodo está abajo. ¿Sí? Otro periodo, medio periodo arriba, medio periodo abajo. Y así. ¿Sí? En este caso, una señal cuadrada está exactamente medio periodo arriba y medio periodo abajo. Si nosotros quisiéramos variar qué parte del periodo está arriba y qué parte del periodo está abajo, tendríamos lo que se llama una señal de pulso variable. Entonces, la amarilla es una señal cuadrada, ¿sí? Que es 50% es una señal de pulso, ¿sí? Con un ancho de pulso del 50%. ¿Sí? El ancho de pulso es qué porcentaje del periodo está la señal en la parte de arriba, ¿no? O sea, tiene un valor alto. El resto sería un valor bajo. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que más o menos todo el mundo entiende ahí de qué se trata, ¿no? Y estas son las funciones que generalmente se pueden hacer con un generador de funciones analógico o digital, pero son las ondas clásicas, ¿no? Se utilizan mucho estas ondas porque permiten probar ciertas propiedades de los sistemas, o sea, son señales de prueba, por lo general se usan como señales de prueba, ¿sí? Entonces, también eran fáciles de generar usando instrumental analógico, porque pues, se podían generar ahí con circuitos relativamente sencillos, ¿no? De hecho, la más difícil era la sinusoidal. Muchos generadores de señales analógicos viejitos no generan señales sinusoidales porque es difícil. La señal cuadrada, pues por ejemplo, es fácil de generar usando un reloj digital como un chip de esos, un 555. Prácticamente esos ya generan una señal cuadrada con una frecuencia que uno puede ajustar ahí, ¿sí? A partir de una señal cuadrada, por ejemplo, si utilizamos un integrador, obtenemos una señal triangular, ¿sí? Esto es fácil de ver, ¿no? Imagínense que tienen una señal cuadrada y ustedes van calculando la integral de esta función, o sea, el área bajo la curva, ¿no? En cada punto. En este punto, pues el área es muy pequeña, ¿no? Porque tiene una cierta altura, ¿sí? Digamos que esta altura es 1, pero vamos a pensar que estamos integrando por rectángulos. Pues si estoy en este punto y estoy integrando de 0 en adelante, pues es un rectángulo muy delgadito, ¿no? Entonces el área es muy pequeña. Conforme yo voy avanzando hacia acá, el área va creciendo, ¿sí? Básicamente tengo un rectángulo de altura 1, pero el ancho del rectángulo va de 0 en adelante. Entonces, el área del rectángulo es 1 por el ancho, ¿sí? Y entonces esto básicamente se va haciendo así, ¿no? Ese es el área bajo la curva negra, ¿no? Que es la señal cuadrada. Cuando llego a esta parte del periodo, resulta que aquí empieza a bajar, ¿sí? O sea, bueno, en realidad, sí, vamos a verlo así. Resulta que aquí, tengo una altura negativa, ¿sí? Tengo una altura negativa, aquí el valor es menos 1. Y entonces, acuérdense que cuando tengo, funciones que están abajo del eje X, o sea, en la parte negativa, la integral también va a ser negativa. Y entonces,
la parte negativa se empieza a juntar con la positiva y me empieza a hacer que la señal otra vez vaya a cero. Después de un periodo exacto de la cuadrada, la señal regresa a cero, ¿sí? Y entonces otra vez empieza aquí a crecer y a decrecer, ¿sí? Y entonces la integral de una cuadrada me genera una señal triangular con un cierto offset, pero eso es lo que genera, ¿no? Y bueno, la señal, por ejemplo, de diente de sierra normalmente se obtenía cargando un capacitor rápidamente, ¿sí? Y luego dejando que se descargara con una cierta velocidad, o sea, pasando la corriente por una resistencia variable para que tengamos control del tiempo de descarga, ¿sí? Digamos, a través de un reloj 555 nosotros podemos estar cargando el capacitor con una cierta frecuencia y controlar qué tanto tarda en descargarse, ¿sí? Y de esa manera obtener la señal de diente de sierra, ¿no? Son los medios analógicos ahí para hacerlo, ¿no? Ya en el dominio digital, pues es muy fácil generar cualquiera de estas señales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Pues resulta que si nosotros pudiéramos escuchar cada una de estas señales, que en realidad sí podemos, no lo vamos a hacer ahorita, no tengo aquí algo así a la mano para escuchar directamente cómo se escucha cada una de ellas, pero escucharíamos que cada una suena totalmente diferente, ¿sí? Aún al mismo volumen y aún dando el mismo tono, cada una de estas señales tiene un timbre muy distintivo, ¿no? Entonces, bueno, es una primera idea de que el timbre se puede caracterizar de manera física o de manera matemática, ¿no? Aquí yo dije que el timbre tenía que ver con el espectro y es totalmente cierto, pero al mismo tiempo tiene que ver con la forma de onda. ¿Sí? Dependiendo de qué forma tiene la onda, ¿sí? Sobre todo si es una onda periódica, es el timbre que vamos a escuchar, ¿sí? Y la forma de onda y el espectro también están muy relacionados, ¿sí? Entonces, bien, ustedes ya llevaron cursos de procesamiento de señales y sistemas, tanto en el dominio analógico o continuo como discreto. Y entonces saben perfectamente que cualquier señal periódica, cualquier onda periódica, se puede representar como una suma de señales sinusoidales, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el teorema de Fourier y todo eso, no nos vamos a clavar en eso, pero cualquier señal periódica, o sea, vamos a suponer que vamos a llamarle a x de t, una señal periódica con periodo n. ¿Sí? Entonces, cualquier señal periódica con periodo n se puede descomponer como una suma de señales sinusoidales, ¿sí? La voy a poner aquí como si fueran con señales, creo que en las diapositivas usa cosenos, sí, voy a usar cosenos. Y todas las señales sinusoidales tienen que tener el mismo periodo, ¿sí? O sea, la suma de señales periódicas con un cierto periodo me da una señal periódica con el mismo periodo, ¿sí? Si yo tengo dos señales que son periódicas y tienen el mismo periodo, la suma de ellas también tiene el mismo periodo, también es periódica, ¿sí? De hecho, es un sí y solo sí. Si se me ocurre sumar una componente que no es periódica, entonces el resultado de la suma, aunque todo lo demás sea periódico, pero si le sumé una componente aperiódica, entonces la señal resultante también va a ser aperiódica. O por lo menos ya no va a tener ese mismo periodo, ¿no? Si sumo dos señales periódicas con un periodo distinto,
¿sí? Es posible que el resultado no sea periódico, ¿sí? Podría ser periódico si los dos periodos tienen, digamos, un mínimo común múltiplo. Ese sería el periodo de la resultante. Pero si no lo tienen, que en el dominio digital puede pasar, pues simplemente se vuelve una señal aperiódica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos una señal periódica con periodo n. La única forma de descomponerla como una suma de sinusoidales es que todas las sinusoidales sean de periodo n, ¿sí? O sea, vamos a suponer que yo tengo una señal, vamos a poner una señal cuadrada, ¿sí? Esta es una señal cuadrada con periodo n. ¿Sí? Ahí está, hasta aquí voy a poner el periodo. Pues resulta que esta señal se puede descomponer como la suma de señales senoidales con periodo n, ¿sí? Ahora, una señal senoidal con periodo n, por supuesto, pues es la señal senoidal. Déjenme la hago bien. Nomás no me queda. Por supuesto, esta es una señal senoidal con periodo n, ¿sí? Pero también, por ejemplo, si tomamos una señal senoidal con el doble de frecuencia, ¿sí? Sería una señal así. Entonces, esta señal también tiene periodo n, ¿sí? Su periodo fundamental es n entre 2, ¿sí? Su periodo de esta señal es n entre 2, mientras que todo este periodo es n. Pero obviamente, la idea de una señal periódica es que después del periodo se vuelve a repetir. Obviamente, esta señal verde, después de n, un intervalo de tiempo igual a n, pues se va a volver a repetir exactamente igual, ¿no? O sea, aquí otra vez se vuelve a repetir. Entonces, aunque tiene periodo n entre 2, fundamentalmente, también tiene periodo n y cualquier múltiplo de n entre 2, ¿sí? Va a tener periodo 2n, 4n, etcétera, ¿no? Y como el periodo es el inverso de la frecuencia, quiere decir que si esta señal roja, por ejemplo, ¿sí? Tiene una frecuencia f, su frecuencia le voy a llamar f0, sería igual a 1 entre n, el inverso del periodo. Entonces, esta señal verde, su frecuencia, más bien le voy a llamar f1, creo que es más correcto. El borrador. Vamos a llamarle f1. Entonces, la frecuencia de esta señal verde, pues sería el doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada, por cada periodo de la roja ocurren dos periodos de la verde, ¿sí? Entonces, f2 sería 2 veces f1, ¿sí? Y por supuesto, pues es el inverso de n entre 2, ¿sí? 1 entre n entre 2, ¿no? Y si hacen las cuentas, pues les debe, checar todo. 2, se pasa, como al numerador, digamos, y nos queda 2f1, donde f1 es 1 entre n, pues nos queda 2, por 1 entre n, ¿no? Entonces, bien, entonces, si tenemos una señal periódica con periodo n, ¿sí? Las frecuencias que esta señal puede contener, vamos a suponer
que, bueno, vamos a dejarlo así. Las frecuencias que esta señal puede contener, todas son, o sea, las señales senoidales de las que puede estar compuesta, todas tienen que ser de periodo n, ¿sí? O divisores de n. Por lo tanto, van a tener alguna frecuencia, vamos a ponerle omega, por tiempo, ¿sí? Perdón, omega por tiempo. Omega sería la frecuencia más grande, perdón, la frecuencia más pequeña, la que corresponde al periodo más grande. Y cualquier múltiplo de omega, vamos a llamarle k veces omega, puede ser una frecuencia perfectamente válida, ¿no? ¿Sí? O sea, todas las componentes van a tener frecuencias de la forma k por omega, ¿sí? Donde omega es, en este caso, 1 entre n, ¿no? Bueno, ya estoy poniendo omegas como si fuera, perdón, vamos a ponerle frecuencia en hertz, ¿no? Entonces, sería 2 por pi por k por f entre por t, ya, así. Donde esta f es básicamente esta f1, ¿no? Le voy a llamar f1. ¿Sí? O sea, todas las frecuencias que sean múltiplos de f1 van a tener un periodo igual a n también, ¿sí? En realidad van a tener un periodo, por ejemplo, la frecuencia k por f1 tendría un periodo n entre k, ¿sí? Pero, a fin de cuentas, como tiene un periodo n entre k, quiere decir que en un intervalo de tiempo igual a n caben k veces esa senoidal, ¿sí? K veces exactitas, ¿sí? Entonces también esas K veces se repiten al siguiente periodo de tamaño n una y otra vez, y entonces podemos pensar que esta señal es periódica con periodo n también, cualquiera de estas, ¿no? Y esto es para K desde 0 hasta, en general, hasta infinito, ¿no? Para K igual a 0, pues tendríamos una frecuencia igual a 0, que básicamente hace que todo el argumento del coseno valga 0, y básicamente pues coseno de 0 vale 1, ¿no? Entonces es un offset ahí, una componente como de DC que se agrega a la señal. Ahora, la cuestión es que cada una de estas componentes sinusoidales sabemos muy bien qué frecuencia tiene, pero también pueden tener una amplitud y una fase distinta para que realmente podamos nosotros reconstruir cualquier señal a través de estas componentes sinusoidales. Entonces, cada una de ellas tiene una amplitud distinta, le voy a llamar A subíndice K, así como está acá. La amplitud sería A subíndice K para la késima componente, y tendrían un desfasamiento phi subíndice K para cada una de ellas, ¿no? Que es más o menos como está aquí. Acá la frecuencia está en radianes por unidad de tiempo en lugar de hertz, que son ciclos. Entonces, por eso aquí, bueno, 2πf es igual a omega, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta sería una señal donde todas sus componentes tienen el mismo periodo, ¿sí? Todas las componentes tienen frecuencias que son múltiplos de una frecuencia base, que es esta F1. A esta frecuencia base se le conoce como la frecuencia fundamental. ¿Sí? Entonces, F1 sería la frecuencia fundamental, ¿sí? Y todas estas componentes se conocen como armónicas o componentes armónicas. Siempre que tenemos componentes
cuya frecuencia es un múltiplo de la frecuencia fundamental, a esas componentes se les llama armónicas, ¿sí? ¿Por qué armónicas? Pues porque están en armonía con la componente fundamental, o sea, con la frecuencia fundamental, ¿sí? Si vamos a pensar, ¿no? Que estamos, no sé, tenemos una señal con una cierta frecuencia, ¿no? O sea, un sonido que se escucha cada cierto intervalo de tiempo con una cierta frecuencia, ¿no? Entonces, yo puedo tener una componente armónica si hago otro sonido que vaya o sea, que vaya sincronizado con el primer sonido, ¿no? Entonces, de ahí ya tengo dos sonidos sincronizados, ¿no? Y luego puedo duplicar la frecuencia de uno. No sé si lo alcanzan a percibir, pero básicamente uno se queda a la misma velocidad, mientras otro empieza a ir al doble de velocidad. Estoy duplicando la frecuencia, ¿sí? Pero en algún momento van a estar sincronizados. O sea, cuando en lo que da un paso, ya dio dos pasos, ¿no? Pero con la misma distancia, ¿no? En cambio, si diera... O sea, diera pasos de cualquier otro tamaño, ya no están sincronizados, ¿sí? Entonces, la única manera de que dos componentes, de que dos señales sinusoidales estén en armonía, que sean armónicas, es que que la frecuencia de una sea múltiplo de la otra, ¿sí? En este caso tomamos una de ellas como frecuencia base, que sería en este caso la señal de frecuencia más baja, ¿sí? Y las demás serían armónicas, componentes armónicas con respecto a la de frecuencia más baja, la frecuencia fundamental, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con una frecuencia fundamental, ¿sí? Entonces, podemos ver, después lo vamos a ver, de hecho, que eligiendo correctamente las amplitudes y eligiendo correctamente las fases, a partir de una simple suma de señales sinusoidales, nosotros podemos aproximar bastante bien cualquier señal periódica, incluso una señal cuadrada que tiene discontinuidades, ¿no? La aproximación más bien sería algo como esto, ¿sí? Tendríamos aquí una señal, aquí tendríamos un efecto así como de que pega un brinco, porque tiene que ser a fin de cuentas una señal continua. Todas las señales sinusoidales son continuas, los senos y los cosenos son continuos, de hecho son continuos e infinitamente derivables, ¿sí? Son de las funciones más suaves que hay. Y bueno, la suma de señales continuas también es continua, ¿sí? Entonces, no hay manera de que a través de esta representación yo pueda obtener discontinuidades. La única manera es que realmente esto se convierta en una suma infinita, ¿no? Pero en la práctica normalmente la suma está limitada a un cierto número de términos y no puedo representar estas discontinuidades más que de manera aproximada, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera de reconstruir una señal periódica, ¿no? ¿Qué pasa con otro tipo de señales? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no tengo si yo tengo componentes que no son necesariamente armónicas? Bueno, pues entonces podemos tener tres tipos de espectros, ¿sí? Déjenme mostrarles cómo se verían estos tres tipos de espectros, ¿sí? Tipos de espectros. Claro, es una de tantas clasificaciones que puede haber, ¿no? Esto no engloba todo lo que puede haber, ¿no? Entonces, podemos tener espectros como el que vimos hace rato, donde una señal, déjenme poner primero el espectro. Sí,
El espectro, recuerden que es una representación del contenido de frecuencias de una señal, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos una señal en un espectro, ¿sí? En el eje horizontal tenemos la frecuencia y en el eje vertical tenemos la amplitud o el peso que tiene cada una de esas frecuencias, ¿no? La amplitud que corresponde a esa frecuencia. Le voy a llamar A de F, ¿no? Bien, en un espectro como el que vimos ahorita, todas las frecuencias son múltiplos de una frecuencia fundamental. Vamos a suponer que esta es la frecuencia fundamental, F1. Entonces tendríamos 2 veces F1, 3 veces F1, 4 veces, 5 veces, etcétera, ¿no? O lo que llamamos F2, F3, F4, F5, F6, ¿sí? Y cada una de estas frecuencias tendría un cierto peso, ¿sí? O sea, una cierta amplitud que mostramos en el espectro como una altura, ¿no? Normalmente, los sonidos reales, su espectro tiende a concentrarse hacia las bajas frecuencias, mientras que las altas frecuencias cada vez tienen menos energía o menos amplitud. Esto es debido a que prácticamente todos los materiales absorben las altas frecuencias, ¿sí? Piensen en lo siguiente, o sea, agarren cualquier superficie, ¿sí? Es mucho más fácil hacer vibrar una superficie a una frecuencia baja. Vamos, incluso la pared, ¿sí? Si tú tratas de empujar la pared, aunque no lo percibas, la estás haciendo vibrar, ¿sí? Pero es mucho más fácil hacer vibrar algo a una frecuencia baja que a una frecuencia alta, ¿sí? Para hacer vibrar alguna superficie rígida o algo, a una frecuencia alta o cada vez más alta, se requiere cada vez más energía, ¿sí? Entonces, la energía de las señales obviamente es finita y por eso es que las frecuencias altas cada vez tienen menos energía porque es más difícil hacer que algo vibre a esas frecuencias, ¿no? Entonces, los espectros de las señales naturales suelen verse así, ¿no? Su energía se concentra en las frecuencias bajas y conforme vamos a frecuencias más altas, rápidamente cae la amplitud o la energía de esas frecuencias, ¿no? Pero todas estas frecuencias son múltiplos de la frecuencia fundamental. O sea, esta sería, iba a seleccionar el 2F1, 3F1, etcétera, ¿no? Creo que mejor lo pongo como F2, F3, etcétera, ¿no? Y estas señales se ven, pues justo como dijimos ahorita, XT sería igual, o sea, se puede representar como una suma de un número que es posiblemente infinito de componentes sinusoidales, cada una con su amplitud, ¿sí? Y una frecuencia que es proporcional o múltiplo de la frecuencia fundamental. 2πk por F1 por T. Con un posible desfasamiento también. En estas gráficas de espectros estamos viendo nada más la amplitud de cada componente, no estamos viendo el desfasamiento, ¿sí? El desfasamiento se puede, o sea, el aplicarle un cambio de amplitud y un desfasamiento a una señal sinusoidal se puede representar como el producto por un número complejo, ¿sí? Entonces, bueno, esto se puede representar después en el dominio complejo de otra manera, pero ahorita lo dejamos así, ¿no? Este tipo de espectro se llama espectro armónico porque todas sus componentes son armónicas, ¿sí? Entonces este es un tipo de espectro armónico. Vamos a ver otra posibilidad. ¿Qué tal si algunas de las componentes no son armónicas? O tal vez en general ninguna lo es, pero aún así tiene un número discreto de componentes, ¿sí? Entonces, tenemos una señal con una frecuencia F1. Aquí voy a agregar que FK es igual a K por F1, ¿sí? Esto es la clave de los espectros armónicos, ¿no?
En un espectro que no es necesariamente armónico, también puede haber una frecuencia fundamental, F1, y luego otras frecuencias, F2, F3, F4, F5, pero estas frecuencias ya no están necesariamente equiespaciadas, ¿sí? Posiblemente ni siquiera son múltiplos de la frecuencia F1. También cada una tiene su amplitud. También en sonidos naturales, normalmente las frecuencias altas consumen la mayor parte de la energía, ¿sí? Pero entonces aquí ya cada componente tiene su propia frecuencia y no tienen que seguir esta regla de ser múltiplo de la frecuencia fundamental, ¿no? Entonces aquí podemos representar esto también como una suma de señales sinusoidales, ¿sí? Donde cada señal tiene una cierta amplitud a subíndice k, pero aquí ya la frecuencia es diferente para cada una, ¿no? Aquí ya no, las frecuencias no son de la forma k por f1, sino en general es f subíndice k, donde f subíndice k puede valer lo que sea. No necesariamente está relacionada con f1. Y bueno, también su fase, ¿no? Entonces, aquí ya podemos poner que f de k es arbitraria. ¿Sí? Y este tipo de espectro se le conoce como un espectro inarmónico. Con una sola componente que no sea múltiplo de la frecuencia fundamental, ya tenemos un espectro inarmónico, ¿sí? Aunque sea una sola componente. Ya vimos, de hecho, una manera de obtener espectros inarmónicos que es parte de la práctica de modulación, ¿sí? En donde modulamos la amplitud de una señal con otra señal que también tiene una frecuencia en el dominio del audio, o sea, una frecuencia audible. Y entonces lo que obtenemos a la salida son la suma y la resta de las frecuencias, ¿sí? Y eso muchas veces me va a dar espectros inarmónicos. Y bueno, finalmente tenemos otro tipo de espectro, ¿sí? Otro tipo de espectro que voy a poner primero la ecuación. En estos dos tipos de espectro estamos sumando muchas, posiblemente infinitas componentes sinusoidales, pero es un número discreto de componentes sinusoidales, o sea, F1, F2, F3, etcétera, ¿sí? Están en orden y es un conjunto discreto de componentes, ¿sí? La otra opción es algo todavía más general, donde yo ya no tengo frecuencias discretas, un conjunto discreto de frecuencias, sino un continuo de frecuencias. Cualquier frecuencia con cualquier valor real y todas ellas, ¿sí?, podrían aparecer en la señal x de t, pero entonces yo ya no resuelvo esto con una sumatoria ni siquiera infinita, ¿sí? Para poder obtener esto tendría que hacer yo una integral, ¿sí?, de un número infinito, pero incontablemente infinito. No sé si vieron la diferencia entre contable e incontable, pero sería eso, ¿no? Sería una integral que va desde 0 hasta infinito, ¿sí? Vamos a tener componentes de frecuencia de la forma 2πf. Ya no le pongo f subíndice k porque k era un índice discreto, ¿sí? Y ahora ya no tengo ese índice discreto, simplemente tengo una frecuencia f. Y yo lo que voy a hacer es barrer todas las posibles frecuencias en una integral, integrando con respecto al diferencial de f, ¿sí? También va a haber una amplitud y una fase para cada frecuencia, pero como ahora es un número
incontable de frecuencias, infinito incontable, no las puedo indexar a través de un subíndice k. Entonces voy a poner más bien una función continua a de f que multiplica, o sea, es la amplitud de cada frecuencia multiplicando al coseno, y una función continua phi de f que me dice cuál es la fase de cada frecuencia. Pero a de f y phi de f ya no son discretas, ya son continuas. Y eso quiere decir que el espectro de una señal de este tipo se ve ya no como una serie de palitos ahí parados, ¿sí? Sino como una función continua, ¿no? Esta sería a de f. Entonces, estos espectros continuos ni son armónicos ni son inarmónicos, ¿sí? Simplemente contienen a todas las frecuencias. ¿Qué conocemos nosotros que contenga a todas las frecuencias? ¿Qué señal conocemos que contenga a todas las frecuencias? El ruido blanco. El ruido, exactamente. Entonces, estos espectros son espectros de ruido. No quiero decir ruido blanco porque el color del ruido depende ahora sí de la forma que tiene el espectro, en particular de la forma de la función ADF. El ruido blanco en particular es un ruido que tiene la misma energía en todas las frecuencias, ¿sí? Entonces su espectro se ve como una función así plana, ¿no? Constante, ¿sí? Entonces esto no sería necesariamente ruido blanco, pero es ruido, seguramente. Nosotros podemos, por ejemplo, tomar ruido blanco y aplicarle un filtro para modelar cómo se ve el espectro. Ustedes ya hicieron esto, ya tomaron ruido y lo pasaron por un filtro. Y lo que sale a la salida del filtro ya no es ruido blanco, es ruido filtrado, ¿sí? Donde ya el espectro del ruido tiene una forma diferente, ya no es una curva así, sino tiene la forma, por ejemplo, de la curva de respuesta del filtro, ¿sí? Y de hecho, pues hay diferentes tipos de ruido que se llaman, no sé, ruido rosa, ruido café o ruido browniano, y hay muchos colores de ruido, ¿no? Pero están bien definidos en términos de cómo se comporta este espectro, ¿sí? Por ejemplo, el ruido rosa tiene el mismo contenido de energía por octava, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tienen un cierto rango de frecuencias, no sé, de 0 a 10 Hz, ¿sí? Eso tiene una cierta energía. Y la siguiente octava, que sería de 10 a 20 Hz, ¿sí? Tiene otra, tiene la misma energía. Y luego de 20 a 40 tiene la misma energía, de 40 a 80 la misma. Pero ahí ya la energía se va distribuyendo en intervalos cada vez más grandes. Entonces, esto obviamente genera una curva donde la energía va cayendo, ¿sí? De tal forma que la integral de un pedacito al principio es igual a la integral de un pedazo más adelante, pero es un pedazo más ancho, ¿sí? Más chaparrito, pero más ancho. Y bueno, esa es una característica del ruido rosa, por ejemplo, ¿no? Pero en general estos espectros ya son espectros de ruido, ¿sí? Contienen tantas frecuencias que ya no se distingue un sonido, sino se escucha como ruido. Entonces, estas tres componentes, armónicas, inarmónicas y ruido, son las que componen prácticamente a todos los sonidos que escuchamos, ¿no? Al menos de manera local, o sea, en intervalos de tiempo pequeño, ¿no? Por ejemplo, la voz humana, ¿sí? Si ustedes mantienen una vocal, ¿sí? Así de manera constante, por ejemplo, a, ¿sí? Obtienen un sonido armónico, más o menos armónico, porque están manteniendo el mismo sonido, tratando de que sea la misma frecuencia, ¿sí? Digamos, un cantante entrenado lo puede hacer bien, y mantener una misma nota durante un cierto intervalo. Y si ustedes grafican la forma de onda, van a ver que se repite y se repite y se repite, o sea, dando lugar a una señal periódica. Y una señal periódica, pues es armónica, ¿sí? Pero cuando hacemos cierto tipo de vocales, por ejemplo la S,
ahí ya estamos generando ruido. Entonces, las palabras están formadas por segmentos de ruido, o sea, ciertos fonemas se comportan más como ruido, otros fonemas se comportan más de manera armónica, etcétera, ¿no? ¿Sí? Las señales inarmónicas se producen mucho en el entorno, ¿no? Cuando tú golpeas dos cosas, casi siempre tienes un sonido inarmónico, ¿no? Cuando golpeas algo metálico o una membrana, no necesariamente una cuerda, las cuerdas tienden a ser muy armónicas, ¿sí? Pero bueno, básicamente los sonidos se pueden descomponer en estos tres tipos, pero más bien los sonidos más complejos o más realistas están formados por estas tres componentes. A veces tienen una parte armónica, a veces inarmónica, a veces de ruido, a veces combinadas, y les repito, todo esto se va modulando, va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, claramente, pues esto es un análisis muy básico de cómo se comporta el timbre de un sonido, ¿sí? Con respecto y tratar de relacionarlo con su espectro, ¿sí? Entonces no es lo mismo un sonido como tss, que un sonido como a, ¿sí? Son dos timbres diferentes. Y totalmente el espectro nos puede decir cuál es cuál o nos puede ayudar a modelar uno o modelar otro, ¿sí? Entonces, bien, de eso se trata un poquito, ¿no? Ahora, vamos a ver, o en esta práctica, la idea es comenzar a ver cómo modelar cierto tipo de espectros y nos vamos a enfocar ahorita en espectros puramente armónicos, ¿sí? Y esto va a ser muy obvio, ¿no? Déjenme pasar a la siguiente página. Y entonces ahora sí vamos a ver algo que le llamo wave shapers, ¿no? O wave shaping, ¿no? Obviamente esto significa darle forma a la onda, pero no hay un término así en español directo, ¿no? Que sea equivalente a esta palabra, ¿no? Pero son sistemas o algoritmos que nos permiten darle forma o deformar una onda, ¿sí? Entonces le podemos poner aquí entre paréntesis como deformadores de ondas, ¿no? Y el concepto es súper simple, ¿sí? La idea es que tú tienes una señal, tú tienes una señal X de T o XN, lo que sea, ¿no? Y simplemente vamos a tomar una función, se toma una función, que se llama, vamos a llamarle W, ¿sí? Y que va de los reales a los reales. O sea, la función más sencilla que te puedas imaginar puede ser un polinomio, puede ser una función seno, coseno, lo que quieras. O sea, cualquier función que va de los reales a los reales, ¿sí? Puede ser continua, puede no ser continua, ¿sí? Lo único que se pide es que esté definida para todos los reales. O sea, que no esté indefinida en algún punto, porque entonces eso sí ya no funciona. Definida para todo R, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es esta transformación. Y de n, la señal de salida de nuestro wave shaper, va a ser igual a W de X de n. ¿Sí? O sea, tomamos nuestra señal X de n, ¿sí? La pasamos muestra por la función W y obtenemos la salida Y de n, ¿sí? Otro nombre que le podemos dar a estas cosas, un nombre que ya nos debe ser familiar, si no lo han notado, es que estas cosas son sistemas, en general, sistemas sin memoria. ¿Sí? Esto de con memoria o sin memoria es una de las 5 propiedades que vimos que tenían o no tenían las señales.
Vamos a recordar, las propiedades eran linealidad, invarianza en el tiempo, causalidad, estabilidad y sin memoria, ¿sí? O memoria o no memoria, ¿no? Se ha hablado mucho de sistemas lineales invariantes en el tiempo, causalidad. La causalidad es esencial para poder implementar un sistema en tiempo real. Estabilidad no es esencial, pero es importante para tener sistemas que no saturen la salida con cualquier entradilla que le metamos ahí, ¿sí? Pero poco se ha hablado de los sistemas sin memoria. Pues resulta que cualquier sistema sin memoria se puede representar de esta forma. Simplemente es una transformación que se le aplica a la señal X muestra por muestra, de acuerdo a una función W que, pues por supuesto, iría de los reales a los reales. O sea, la señal XN pues tiene valores reales y yo espero que me devuelva un valor real para metérselo a YN, ¿sí? Y esta W es cualquier función que queramos, ¿sí? Literal cualquier función. Déjenme poner un ejemplo, ¿sí? De hecho, el amplificador, ¿sí? El amplificador que vimos, ya es un sistema de estos. O sea, el hecho de multiplicar xn por una ganancia g ya es un sistema de este tipo, ¿sí? Donde la función w pues no es más que multiplicar el argumento por otra cosa, ¿no? Entonces, ya tenemos algunos ejemplos ahí, ¿no? Implementados. Déjenme tomar la práctica anterior. Creo que es esta. Ok, bien, voy a tomar esta, pero voy a quitar la modulación que tiene ahí del amplificador. Simplemente vamos a ponerle ganancia igual a 1, índice de modulación igual a 0. ¿Sí? Esto me da una senoidal sencillita, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer rápidamente, hacer una trampa para mostrar cómo implementar este tipo de funciones. Vamos a hacer una nueva UGEN, ¿sí? Class, hagan de cuenta que es tan fácil como implementar un amplificador. Class, WaveShaper, extends UGEN, vamos a tomar una entrada, un canal de entrada y un canal de salida, ¿sí? No le vamos a meter ahorita argumentos, es un ejemplo muy sencillo. Entonces simplemente vamos a tener el constructor, toma un audio context, no toma nada más porque el número de canales de entrada y salida está fijo, ¿sí? 1 y 1, una entrada, una salida. Y vamos a hacer la función calculate buffer, que también va a ser muy simple. La idea aquí, vamos a hacer unos alias. In va a ser la señal de entrada, buff in, subíndice 0. Y out va a ser la señal de salida, buff out, subíndice 0. Porque solo hay un canal, tanto de entrada como de salida. Entonces hacemos un ciclito y desde 0 hasta buffer size y más. Y lo único que vamos a hacer aquí es decir, y de i, y subíndice i, va a ser algo que yo le aplique a x subíndice i. ¿Sí? Voy a tomar x subíndice i y la voy a manipular de alguna manera. Nada de que voy a tomar muestras anteriores. No, es un sistema sin memoria. No puedo basarme en muestras anteriores, ¿sí? No puedo basarme en dos canales ni nada. O sea, simplemente voy a tomar x subíndice i y le voy a aplicar alguna transformación. Ahorita no hay ninguna transformación, ¿sí? Pero ya, es lo único que hace, ¿no? Y ya, esto es un WaveShaper. Vamos a jugar un poquito, vamos a pasar la señal por un WaveShaper. WaveShaper. Vamos a llamarle WS. Vamos a crearlo aquí. WS igual a new WaveShaper. AC. Y simplemente a la salida de todo, vamos a mandarlo por el WaveShaper, ¿no? Entonces,
La salida del amplificador ahora la voy a tomar la voy a pasar por el wave shaper, ws.addInput, amp, y aquí vemos el wave shaper, ws, y creo que voy a tener que graficar en Draw que estoy graficando. Aquí, ws, ¿sí? Entonces simplemente estoy transformando la señal XY. Aquí le puse XY. Es in y out. Transformando la señal de entrada de una manera muy simple para obtener la salida. Ahorita no hay ninguna transformación, entonces me da exactamente la misma cosa. Déjenme bajarle la frecuencia para ver más claramente la forma de onda. Vamos a ver si así. ¿Sí? Y bueno, claramente es una señal senoidal. ¿Cuánto mide mi pantallita? 800 por 600. Déjenme 40, no sé cuánto, cómo vaya a salir aquí. ¿Cuántas son 800 muestras? Déjenme hacer un cálculo rápido. Quiero ver si puedo sincronizar el son .18 segundos, 55.125. Vamos a multiplicarlo por 2. Por otros 2. 220.5. A ver si jala. No jalo. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle en 110. Pero se ve claramente que ahí la forma es sinusoidal, ¿no? Lo que quiero es encontrar una frecuencia que donde la forma de onda sea exactamente igual, o sea, el periodo sea exactamente igual al ancho de la pantalla para que se sincronice bien esa cosa. Ponle aquí width. Según yo con eso debería jalar, pero no parece jalar del todo bien. A ver, déjenme checar la función simplescopio. Algo se me puede estar pasando. Sí, esto va a estar width menos 1, entonces posiblemente hay una diferencia de una muestra ahí. No sé si será eso. No, quién sabe. Bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, bien, ahí está la señal, ¿no? No importa mucho. Ok, bien, entonces aquí está la transformación que estamos aplicando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la multiplicamos por 2? Pues se hace más grande, ¿no? ¿Qué es lo que haría un amplificador? ¿Qué pasa si le sumamos 0.5, ¿no? Pues entonces se sube, le estamos aplicando un offset, ¿sí? O le sumamos 1, por ejemplo. 1 más, ¿sí? Entonces ya le estamos aplicando un offset, ¿no? Este es el tipo de transformaciones que podemos hacer para manipular la forma de onda. Claro que ahorita sumarle o simplemente multiplicar por algo no parece modificar la forma de onda. Vamos a tener que aplicar transformaciones no lineales, ¿sí? O sea, multiplicar por algo es una transformación lineal. Sumarle algo, pues no es exactamente lineal, pero se puede
de cierta forma representar también como una transformación lineal, y eso no parece cambiar la forma de onda. Vamos a aplicarle una transformación no lineal. Por ejemplo, ¿qué tal si le aplicamos la raíz cuadrada? ¿Sí? Voy a tener problemas porque algunos números son negativos. Entonces, más bien, vamos a elevar al cuadrado. Vamos a ponerle una potencia aquí. Elevamos al cuadrado. Bueno, claro. Al elevar al cuadrado también vamos a elevar al cubo para tener negativos ahí. Ahora sí. Ahora sí se ve que esto ya no es una señal senoidal, sino que ya cambió de forma. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podemos hacer con un wave shaper. Podemos aplicar alguna transformación, muestra por muestra, que me permita deformar la onda. ¿Sí? Déjenme quitar el tecladito que no me gusta porque es muy lenta la cosa. Y ahí está ya, ¿no? Bueno, ahí ya lo que pasa es que ya metí la otra cosa, ¿no? Que es la modulación de amplitud. Pero ya vieron que combinando las dos, modulación en amplitud y combinando el wave shaper, obtenemos formas de onda ya muy variadas, ¿no? Y además podemos manipularlas en tiempo real. Si además pudiéramos modular esto, pues con un envolvente podríamos controlar automáticamente los cambios en el timbre de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ahí ya estaba la interfaz para hacer eso. Vamos a, no sé, imaginarnos más cosas aquí, ¿no? Bueno, ¿para qué imaginarnos? En realidad, ahí en las, bueno, todo esto del espectro es lo que ya dijimos. Viene la idea de wave shapers. Y luego ya vienen algunas ideas de wave shapers que son comunes, ¿sí? Se suelen usar en varios procesos, ¿sí? Y vienen 4 tipos diferentes de wave shapers. Todos ellos tienen un parámetro que se puede modular. En la implementación que está aquí, todos ellos tienen un parámetro que se puede modular. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos poner esto, tenemos una potencia básicamente. Podríamos poner la potencia o el exponente como un parámetro. Vamos a ponerle aquí exponente, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya sería un parámetro que aquí declaramos como exponente. ¿Sí? Y podríamos querer modular este exponente. Ahorita no lo voy a hacer, ya me tardaría mucho. Pero aquí ya tenemos un parámetro que podemos variar a través de la interfaz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a usar la interfaz del mouse para, en vez de mover el índice de modulación, vamos a mover el exponente. ¿Sí? Y vamos a ponerlo como que se mueva con respecto a la coordenada Y del mouse. Nuevamente vamos a tomar mouse Y entre height. Esto me va a dar un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Donde 0 es arriba, 1 es abajo. Lo voy a invertir. Voy a poner 1 menos eso para que el 0 sea abajo y el 1 sea arriba. Y entonces aquí el exponente va de 0 a 1, pero de 0 a 1 pues como que no tiene mucho chiste. Vamos a multiplicar esto por, no sé, vamos a multiplicarlo por 10, ¿sí? Para tener un rango continuo de exponentes y tal vez sumarle 1 para que los exponentes sean del 1 en adelante. Cuando el exponente vale 1, la señal no se deforma porque simplemente estamos elevando algo a la primer potencia y pues queda igual, ¿no? Entonces, es un experimento. Vamos a ver qué pasa.
¿Sí? Ahí está, con exponente ¿dónde quedó? Es que tengo aquí el mouse drag, mouse press. En realidad tengo que poner esto acá. Aquí hay un problema, aquí, digo, no es un problema, sino que así está simplemente, ¿no? Ahí está con exponente 0, luego se empieza a deformar. En algunas partes pega brincos raros porque hay algunos exponentes donde la parte negativa tiene, o sea, la potencia me da negativos y otros donde no. Pero ahí se puede ver, ¿no? O sea, a ver si lo pueden escuchar. Conforme incremento el exponente, la onda se va haciendo como que va cambiando. Si se fijan, se hace más angosta. Y también va cambiando el timbre. ¿Sí? Lo que está pasando es que se están agregando componentes armónicos a la señal. ¿Sí? De tener nada más la frecuencia fundamental, se van agregando algunos armónicos ahí, ¿no? Bien, podemos echarle más, seguramente más intensidad a esto. A ver si no me paso de lanza. Y bueno, ya uno empieza a tener control sobre el timbre. Fíjense que no es igual que cambiar la frecuencia, o sea, se escucha un sonido más agudo, pero es porque tiene un mayor contenido armónico, no porque esté cambiando el tono de la señal. Vamos a agregar la variación en frecuencia. La variación en frecuencia se oye así. Eso cambia el tono, pero hacia arriba cambia el timbre. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se ve la diferencia entre lo que es el tono, que está basado en la frecuencia fundamental, y lo que es el timbre. Puedo mantener el mismo tono y cambiar el timbre, cambiar el sonido, pero, o sea, con el mismo tono, ¿no? Y bueno, ahorita lo estuve haciendo con el mouse, pero la idea es que a esto se le puede agregar modulación, de manera que podamos tener una función de envolvente que diga cómo se va a comportar el timbre o cómo van a hacer estas variaciones del timbre a lo largo del sonido, ¿no? Y bien, de eso se trata la práctica, ¿no? Entonces, los wave shapers que se presentan aquí son 4. Primero es un amplificador con saturación dura. O sea, básicamente vamos amplificando hasta que se satura la señal en -1 o en +1. Entonces, básicamente un amplificador tiene, digamos que un amplificador si tiene ganancia G, pues la función wave shaper sería G por X para un amplificador normal. Si transformo X por G por X. Pero en este caso voy a aplicar saturación, de manera que si obtengo valores mayores a 1, los limito a 1. O sea, si Gx es mayor a 1, me quedo en 1. Y si Gx es menor que -1, me quedo en -1. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se ven estas funciones. Hay otra wave shaper que es plegamiento de onda, en donde, déjenme lo grafico aquí. ¿Sí? Plegamiento. De hecho, a esto se les llama wave folders.
¿sí? Y lo que pasa es que también está basado en un amplificador, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una señal como esta, ¿no? Tenemos una señal así, ¿sí? Y aquí están los límites, ¿no? Aquí está el +1 y aquí está +1 y aquí está el -1. Y se nos ocurre amplificarla, pero amplificarla con una ganancia relativamente alta, ¿no? Entonces la señal amplificada con ganancia alta, pues se vería así, ¿no? Bueno, no sé. Vamos a suponer que más o menos así. Pero como ya me estoy pasando del valor máximo que es +1 y -1, lo que va a pasar es que se va a doblar la onda, ¿sí? Aquí hay dos formas de hacerlo. En este caso, lo que estoy haciendo es como si fuera un overflow, donde la onda resultante va a tener esta forma. Aquí va subiendo y aquí ya me salí. Entonces, como ya me salí, salgo por acá. Y lo regreso aquí este pedacito y otra vez vuelvo a subir, pero ya me volví a salir. Entonces, estas orejas se ven por acá, ¿sí? Y aquí ya, perdón, aquí ya vuelve a salir por acá, ¿no? O sea, sale por abajo y regresa por arriba. Entonces ahora baja, 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 baja. Me estoy saliendo por abajo, entonces ahora voy a salir por acá y esta ondita que quedaba abajo va a estar acá hasta que vuelvo a salir por acá y así, ¿no? Entonces me da una onda muy rara, ¿no? Y esto es lo que hace el plegamiento de onda. Es una forma de hacer plegamiento de onda. Otra es que simplemente se dobla hacia abajo, ¿no? Tenemos un saturador suave que básicamente es muy similar a lo que vimos ahorita, ¿sí? Es una función de potencia. Está basado en una función de potencia, pero aquí es con valor 1 menos alfa. O sea, en realidad, la función de potencia con exponentes mayores a 1, lo que hace es como que apachurrar, hacer más delgadita la señal, y lo que queremos aquí es hacerla más gorda, saturarla, ¿no? Entonces es una saturación suave, no dura como la de arriba, porque tengo un control fino de qué tanto se va saturando, ¿sí? Y la saturación ya no es un simple recorte, sino se va pegando poco a poco y con una cierta suavidad, ¿no? Entonces, bien, esto lo podemos incluso ver ahorita, ¿no? Así queda el mapeo, ¿no? Está la cuestión del signo, que aquí sí la estoy manejando. Acá en el ejemplo que puse no la manejé. Vamos a poner, por ejemplo, aquí eso. ¿Dónde quedó mi wave shaper? Aquí está. Vamos a ponerle 1 menos el alfa que tenía ahí, ¿no? Pero ahora este alfa debe estar entre 0 y 1. Y entonces lo ponemos entre 0 y 1 en la interfaz. Y así está, le quitamos todo esto. Ahí tengo un problema de que estoy rectificando la señal. Estoy como pasándola por un rectificador a la mitad, ¿no? Pero para eso es la cuestión del signo que viene en la práctica, ¿no? Pero fíjense que conforme yo voy subiendo esto, la señal se va saturando cada vez más hasta hacerse prácticamente una señal cuadrada, pero la manera en que se satura es suave, o sea, digamos, no quedan así esquinas quebradas, ¿no? Las esquinas quedan suavizadas. Pues bueno,
ahí es algo que se puede hacer. Y el cuarto Wave Shaper que viene en aquí en el documento es un reductor de resolución, donde básicamente simulamos un DAC de menos resolución, o sea, menos bits por muestra que los que tenemos, ¿no? Y esto también es un efecto ahí que se puede utilizar, ¿no? Entonces, básicamente, aquí hay una gráfica de cómo se ven las cuatro funciones, ¿no? La gráfica roja es una señal senoidal de prueba, una senoidal sencillita. Y la azul es cómo queda la señal después del Wave Shaper, ¿sí? O sea, cómo se está deformando la señal. Entonces, la saturación dura simplemente es un amplificador donde al llegar a 1 se corta ahí a 1 y esto me genera distorsiones muy perceptibles, o sea, porque básicamente estoy generando discontinuidades aquí en la derivada de la señal, ¿no? O sea, la señal de repente se quiebra, ¿no? Y esto genera muchos artefactos de alta frecuencia. Acuérdense que para que ustedes tengan un quiebre o una discontinuidad se necesitan frecuencias muy altas, ¿no? Luego está el plegamiento, que es todavía más rudo. Aquí sí se generan discontinuidades grandes. Viene subiendo la señal y ya me salí y entonces ahora el resto lo tengo que, en vez de saturar aquí, pues más bien me salgo por acá, ¿no? Regreso y otra vez regresa por acá, ¿no? Entonces me genera este tipo de señal totalmente distorsionada, ¿no? La saturación suave también es un amplificador parecido, pero aquí va saturando la señal de manera suave, o sea, como que la va empujando hacia arriba, sin quebrarla. Esta es la que tiene el menor grado de artefactos que se producen. Y la reducción de resolución, pues se ve así. Hacemos que la señal se vea escalonada, ¿sí? Y lo que controlamos es el tamaño de los escalones, ¿sí? Entonces, esto también me genera muchos artefactos porque se generan pequeñas discontinuidades, ¿sí? Y bueno, las cuatro funciones suenan totalmente diferente una de la otra. Y las cuatro, la manera en que se implementan es con la capacidad de modular uno de los parámetros. Cada una tiene un solo parámetro, ¿sí? Pero este parámetro se puede modular. Entonces podemos controlar con un envolvente cómo va cambiando el timbre de la señal a lo largo del tiempo, ¿no? Y en este caso, todos los timbres que generamos son armónicos. Con este tipo de funciones es imposible generar timbres inarmónicos, ¿no? Me parece que de hecho es una de las preguntas que viene ahí, ¿no? Bueno, ahí viene la implementación, ya esas se las dejo que la vean. Ya vimos un ejemplo, nada más es agregarle modulación. Y entonces, bueno, aquí vienen ya las preguntas, ¿no? El reporte. Considere un oscilador senoidal cuya salida se conecta a un wave shaper. ¿Puede el wave shaper modificar la frecuencia fundamental del oscilador? Sí, no y por qué. Los filtros de primer y segundo orden que estudiamos en las prácticas anteriores no producen resultados muy interesantes sobre ondas sinusoidales porque recuerden que lo único que hacen es simplemente cambiar la amplitud de la sinusoidal. O sea, no tienen suficiente contenido armónico que el filtro pueda manipular, ¿no? O sea, frecuencias que el filtro pueda resaltar o atenuar. Entonces, algo interesante es primero aplicar un wave shaper a un oscilador para generar señales con mucho contenido armónico y luego usar un filtro para moldear un poco más el espectro y el timbre, ¿no? Y bueno, ya generé muchas armónicas, muchas componentes armónicas, pero ahora sí quiero controlar la amplitud de cada una de ellas utilizando un filtro, ¿no? Entonces, bueno, hay que probar esto, ¿sí? Insertar un filtro pasabanda entre el wave shaper y la salida de audio. O sea, sería un oscilador, después un wave shaper, después el filtro, ¿sí? Y tener interfaz de usuario para manipular. Ya tenemos aquí muchos parámetros que manipular, entonces se complica empezar a ver las interfaces de usuario, ¿no? Eso también lo quiero ver este mes antes de, o que lo tengan ya para el proyecto, ¿no?
Modificar la aplicación de ejemplo que se hizo, reemplazando el oscilador senoidal por la señal proveniente de la entrada física de audio, si es que pueden usar la entrada física, y explorar cómo afecta el Wave Shaper por ejemplo, la voz de ustedes, ¿no? Distorsionar su propia voz, ¿sí? Ok. Y número 4 es una pregunta ya un poquito más matemática. Una forma de onda es simétrica si alrededor de un valor T0 si cumple esto, ¿no? Demuestra que si un wave shaper recibe como entrada una onda simétrica, entonces la salida también será simétrica, ¿no? Entonces, no está complicado, pero es hacerlo en general, ¿no? O sea, tomar una onda que cumple esto y demostrar que la salida del wave shaper también cumple esto. Viene un reto, lo pueden hacer o no, es muy sencillo, es simplemente experimentar haciendo sus propios wave shapers, ¿sí? O sea, invéntense funciones para distorsionar las señales y a ver qué resultados les dan y ver si alguna es interesante o produce resultados, digamos, dramáticamente distintos que los que vienen aquí en la práctica, etcétera, ¿no? Es muy sencillo, no hay que realmente implementar mucho, pueden tomar cualquiera de las clases que hicieron y modificarla, o la que hicimos ahorita y modificarla para inventarse algo, y es nada más jugarle un poco, ¿no? Y esa es la práctica. Entonces, lo que me interesaba más era ver la parte de empezar a ver la relación entre el timbre, el espectro, lo que son espectros armónicos, inarmónicos, ruido, porque eso lo vamos a seguir utilizando más adelante. Como les comento, muchas de las prácticas que vienen después están enfocadas en manipular el timbre, ¿no? Entonces, esta es la primera de ellas, ¿no? Y esa es la base de la síntesis de sonido, ¿no? Manipulación de timbre y modulación. Entonces, de hecho, vamos a ver que la modulación nos da una forma de manipular el timbre, ¿no? Ok, terminamos yo creo que con esto. Ya estamos cerca de la hora. No sé si quedó alguna duda por ahí, alguna pregunta. Hay por ahí una tarea pendiente para hoy. Espero que la puedan entregar y estarlas revisando por ahí del fin de semana. Y yo creo que hoy les dejo la siguiente tarea para que no se nos acumulen muchas prácticas después, ¿no? Entonces, sería para el otro miércoles. El lunes no hay clase. Y cualquier duda que tengan sobre la tarea que dejaría hoy para el otro miércoles, me la pueden mandar por correo, ¿no? Si hay muchas dudas, pues ya las veremos el mismo miércoles. Ok, ¿preguntas, dudas? Yo tengo una pregunta, pero es un poquito más de curiosidad. A ver, bien. Bueno, es que hace rato mencionó lo de los sistemas causales. Por ejemplo, para aplicaciones de audio, sí existe, o sí se pueden aplicar sistemas no causales. Sí, no solo en audio, sino cualquier aplicación. La cosa con los sistemas no causales es que te van a generar siempre un retardo, ¿sí? O sea, tú puedes convertir cualquier sistema no causal en un sistema causal, ¿sí? Pero con un cierto retardo. Digamos que tú tienes un sistema no causal que requiere muestras futuras, ¿sí? Muestras que aún no te llegan y son futuras, y vamos a suponer que requiere 10 muestras futuras, ¿sí? O sea, tienes ahí un kernel de convolución que requiere valores xn más 1, xn más 2 y así hasta xn más 10. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues para tú poder calcular la muestra de salida al tiempo n, requieres las muestras de entrada n más 1, n más 2 y así hasta n más 10. Entonces, hasta que no te llegue la n más 10, no puedes calcular la muestra n. Por lo tanto, para cuando puedas tú calcular esta muestra n, ya pasaron 10 muestras y tu señal que estás calculando a la salida ya tiene un retardo de 10 muestras, ¿sí? Entonces, no es que no se puedan implementar sistemas causales, sino que más bien lo tienes que convertir siempre a un sistema causal. O sea, formalmente todo sistema en tiempo real debe ser causal, ¿sí?
para convertir un sistema no causal a uno causal, tienes que agregarle un retardo a la salida. O sea, lleva implícito un retardo en la salida. ¿Sí? Eso es todo, ¿no? Entonces, siempre ese sistema va a tener una cierta latencia porque va a tener un retardo en la entrada, ¿no? O sea, en la salida con respecto a la entrada. Ahora, si el problema aquí es si tu sistema no causal requiere muchísimas muestras futuras. O sea, eso sí puede llegar a ser un problema porque el retardo, digo, si es un retardo pequeño, por ejemplo en audio, si es un retardo de 2, 3 milisegundos, o sea, de un número pequeño de muestras, normalmente no es problema. Pero si es un retardo de 2 segundos, ya es un problema, ¿no? O sea, dependiendo de la aplicación puede ser totalmente no deseable tener retardos tan largos, ¿no? Entonces, todo depende de eso, ¿no? Ahora, lo que sí no existe, digamos, o sea, son sistemas de respuesta infinita, sistemas IIR, que no sean causales. Todos los sistemas de respuesta infinita son causales, ¿sí? Porque directamente se toman muestras anteriores de la salida. No, digo, seguramente sí se puede escribir si uno lo quiere hacer un sistema que dependa de muestras futuras de la salida, ya no de la entrada, sino de la salida. Pero ya serían cosas muy raras y que seguramente se pueden reescribir de otra manera, ¿no? O sea, no se estudia ese tipo de sistemas. Entonces, bueno, no sé si eso respondió la pregunta, ¿no? Sí, nada más era la curiosidad. Sí, ok. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Bueno, entonces, déjenme